Cimientos de papel. Nunca olvidaré aquel martes. El sol se filtraba entre los edificios de la ciudad, creando sombras alargadas sobre los planos que llevaba bajo el brazo. Al acercarme a mi coche, la vi. Elena. No la había visto en 5 años, pero su presencia seguía teniendo esa gravedad que lo atraía todo. Sin embargo, no fue su rostro lo que me detuvo en seco, sino la mano pequeña que ella sostenía. Se parece a ti, ¿verdad? Me dijo, con una voz que no temblaba. Mis ojos bajaron hacia el niño. Tenía unos 4 años, el cabello rizado y una mirada profunda que me atravesó el pecho. En ese segundo, sentí que el oxígeno desaparecía. Mi mente retrocedió 5 años, a nuestra última pelea, a su partida repentina. Se llama Lucas, continuó ella, acercándolo a mí. No quería nada de ti, Mateo. Pero él empezó a preguntar. No es justo que crezca sin saber quién es su padre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones que no sabía que podía sentir. Al principio, el mío me paralizaba. ¿Cómo se supone que debía ser padre de la noche a la mañana? Pero Elena fue generosa. No me pidió dinero, solo me pidió que pasara tiempo con él. Empecé a llevar a Lucas al parque los sábados. Compré una silla para el coche, llené un rincón de mi estudio con bloques de madera y crayones. Me descubrí a mí mismo mirándolo mientras dormía la siesta en mi sofá, buscando mis propios rasgos en su nariz o en la forma de sus manos. Elena alimentaba mi ilusión cada día. Mira cómo frunce el ceño, es igual de testarudo que tú, me decía con una sonrisa melancólica. Yo estaba cayendo. Me sentía culpable por los años perdidos y, para compensarlo, empecé a abrir mi billetera. Primero fueron cosas pequeñas, ropa, juguetes. Luego, Elena mencionó que su situación económica era precaria y que Lucas merecía una escuela mejor. Yo acepté, feliz de poder proveer. Soy arquitecto, vivo de los detalles. Un día, mientras jugábamos en el jardín, Lucas se cortó la palma de la mano con una rama. Fue un corte superficial, pero sangraba mucho. Lo llevé a urgencias y, mientras llenaba los papeles del ingreso, me di cuenta de que no sabía su grupo sanguíneo. Llamé a Elena y me dio un dato que me dejó frío. Es A negativo, me dijo ella. Me quedé mirando el teléfono. Yo soy O positivo. Mi madre es O y mi padre era O, genéticamente, era casi imposible que Lucas fuera mi hijo si ella también tenía sangre tipo A. Esa noche no dormí. Una voz en mi cabeza me decía que era un paranoico, que quizá yo recordaba mal mi propia sangre. Pero la duda es como la humedad en una pared, una vez que entra, no deja de extenderse. No confronté a Elena. No todavía. Aproveché un domingo de juegos para recoger un cepillo de dientes que Lucas había usado en mi casa. Lo llevé a un laboratorio de ADN, pagando el servicio express. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Me sentía un monstruo por desconfiar de ese niño que ya me llamaba papá, con una naturalidad que me partía el alma. Cuando recibí el correo electrónico, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Probabilidad de paternidad, 0,00%. El presunto padre queda excluido. El mundo se quedó en silencio. No sentí rabia de inmediato, sentí un vacío inmenso. El niño que estaba en mi sala dibujando en ese momento no era mi sangre. Todo había sido un guión perfectamente calculado. Citamos a Elena en una cafetería. Ella llegó con una lista de gastos escolares que necesitaba cubrir. La dejé hablar durante 10 minutos mientras yo revolvía mi café, mirándola como si fuera una desconocida. No voy a pagar eso, Elena, dije finalmente, interrumpiéndola. Mateo, no seas tacaño, es para el futuro de tu hijo, no es mi hijo, solté, poniendo el informe impreso sobre la mesa. Vi cómo su máscara se desmoronaba. No hubo lágrimas de arrepentimiento, ni una disculpa. Su rostro se volvió gélido. Bueno, dijo ella, guardando el informe en su bolso sin una pizca de vergüenza, valía la pena intentarlo. Eras el único de mis ex que tenía un buen sueldo y una vida estable. Lucas necesitaba un padre, y tú eras el candidato perfecto. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Lo que nadie te dice de estas estafas es que el duelo no es por la mujer que te engañó, sino por el hijo que perdiste. Tuve que guardar los juguetes, desarmar la habitación y enfrentarme al silencio de mi casa. Me dolió en el alma saber que Lucas seguiría siendo usado como una herramienta por su madre. Lo peor no fue solo el engaño de Elena. Lo peor fue la velocidad con la que mi propia familia le abrió las puertas de nuestra vida. En cuanto ella apareció con Lucas, mi madre se deshizo en lágrimas. Es tu vivo retrato, decía ella,
ignorando que quizás solo quería ver lo que le convenía, un nieto que continuara el apellido. Mis hermanos no se quedaron atrás. En las cenas familiares de los domingos, Elena era la invitada de honor. Me presionaban constantemente. Mateo, no seas tan frío, me decía mi hermano mayor, el niño te necesita, deja de pensar tanto en el pasado y hazte cargo como un hombre. Mi madre incluso empezó a planear un fideicomiso para los estudios de Lucas, usando parte de la herencia que mi padre nos había dejado. Yo intentaba decirles que algo no encajaba, que los tiempos de la ruptura eran difusos, pero me tachaban de paranoico y desalmado. Me sentía acorralado en mi propia casa, como si dudar de la palabra de Elena fuera un pecado contra la familia. El día que obtuve los resultados del ADN, no fui primero a ver a Elena. Fui a casa de mi madre. Estaban todos allí, mis hermanos, sus esposas y mi madre, merendando mientras hablaban de qué regalo le comprarían a Lucas por su cumpleaños. Entré y puse el sobre la mesa del comedor. El silencio que se hizo fue sepulcral. Léanlo, dije, con la voz rota por la decepción. Mi hermano mayor tomó el papel. Su expresión pasó de la arrogancia a la confusión absoluta. Mi madre, al enterarse de que la probabilidad era del 0%, ni siquiera me miró a mí. Su primera frase fue, ¿cómo pudo hacernos esto? ¿Hacernos? Pensé. ¿A ustedes? No, mamá, le dije con firmeza. ¿Cómo pudiste hacerme esto tú a mí? Me llamaste cobarde por pedir cautela. Me obligaron a sentirme culpable por no lanzarme ciegamente a un engaño. Me dejaron solo en esto por el simple deseo de tener un juguete nuevo en la familia. Esa tarde me di cuenta de una verdad más amarga que la mentira de Elena. Mi familia no me veía a mí, veían lo que yo podía representar. Querían la historia perfecta, el nieto recuperado, el final feliz de película, y estaban dispuestos a pisotear mi juicio y mi salud mental para conseguirlo. Cuando Elena fue confrontada y se marchó, mi familia intentó actuar como si nada hubiera pasado. Bueno, hijo, cualquiera se equivoca, dijo mi madre, tratando de abrazarme. Me aparté. No fue un error, fue una lección, le respondí. Ustedes eligieron creerle a una extraña antes que escuchar las dudas de su propio hijo. Desde ese día, las cenas de los domingos cambiaron para siempre. Sigo viéndolos, pero ya no comparto mis miedos ni mis proyectos con ellos. Aprendí que la familia no es solo la sangre que compartes, sino el respeto y la lealtad que se demuestran cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy camino solo, pero con la frente en alto. Prefiero una soledad honesta que una mesa llena de personas que solo te quieren cuando les cuentas el cuento que ellos quieren oír. Mi casa está en silencio, sí, pero es un silencio que me pertenece solo a mí, libre de engaños y de lealtades de plástico.